Muy buenos días, mi nombre es Giancarlo Villas Lugo y esta es mi evaluación para mi segundo parcial y les hablaré un poquito sobre lo que sería la historia de Sonora. Sonora, como una entidad federativa, se constituyó por la ley del Congreso General el 13 de octubre de 1830, pero no fue sino hasta el 14 de marzo de 1831 cuando se hizo efectiva y se instalaron sus primeras autoridades. Al crearse la entidad, Sonora y Sinaloa estaban unidas en un llamado Estado de Occidente, que se formó en 1824 mediante el Acta Constitutiva de la Federación. Sonora es el resultado de las capitulaciones celebradas en marzo de 1637 entre el general Pedro Perea y el virrey de la Nueva España, el duque de Escalona. El general Perea aseguró el dominio español en esta región y la denominó Nueva Andalucía. El nombre de Sonora no se impulsaría hasta 1864. Sin duda, una de las epopeyas más importantes que han pasado por nuestro territorio es del padre jesuita don Eusebio Francisco Quino, ya que él encabezó 40 expediciones a lo largo de 24 años y se convirtió en el fundador y organizador de las misiones de la Primera Alta. En muchos lugares su sola presencia motivó a que construyeran muchas capillas y fueran misiones que lamentablemente con el paso del tiempo se fueron destruyendo, aunque lograron ser reconstruidas por distintos misioneros. En esta entidad, 26 años después de consumada la independencia, sufrió la pérdida de una importante parte de su territorio cuando se declaró la guerra con Estados Unidos en 1847. En el 48, Sonora perdió más del 50% de su territorio, 106.574 kilómetros cuadrados para ser exactos, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En la época de la Reforma, el Estado sufrió otra invasión en marzo de 1865 del ejército francés. La batalla se libró en Álamos, por eso se denomina la Batalla de Álamos. A Hermosillo también llegaron los franceses, pero fueron desalojados en 1866. En esta batalla sobresalieron los generales Ignacio Pesqueira, Jesús García Morales y Ángel Martínez. En esta época también destacó el indio Cajeme, José María Leiva, cacique del pueblo yaqui y un renegado del gobierno en turno. Ya en la época de la Revolución, Sonora destacó como la cuna de aquí porque se dio el primer movimiento obrero en la huelga de Cananea en 1906, inspirándose así posteriormente la huelga del Río Blanco en el estado de Veracruz, para posteriormente que se dé la lucha armada en 1910, cuando inicia la Revolución Mexicana. En 1920, los generales sonorenses Álvaro Obregón, Abelardo L. Rodríguez, Benjamín Hill y Plutarco Elías Calles elaboran el Plan de Agua Prieta, el 13 de abril de 1920, contra el presidente Venustiano Carranza. A partir de ese mismo año, 4 sonorenses ocuparon la presidencia de la República, quienes sean Adolfo de la Huerta en 1920, Álvaro Obregón en el mismo año, Plutarco Elías Calles en 1924 y Abelardo L. Rodríguez en 1932. Y ahora bien, algunos se podrían preguntar, ¿cómo surgió o qué significa en sí el nombre de Sonora? Bueno, en sí existen demasiadas versiones, pero yo me centraré en las que se dice que son las más probables. La primera podría ser que se designe de la palabra sonoud, que significa aloja de maíz, que esta palabra se decía mucho y se acostumbraba mucho a decir por una tribu que acostumbraba cubrir sus chozas con hojas de maíz, y dicha tribu vivía cerca del pueblo de Ures, en los márgenes del río Sonora. Otro ejemplo o otro intento de origen también podría ser cuando estaban los españoles, que al intentar comunicarse con ciertas palabras, ellos no podían pronunciar la palabra señora, y en vez de decir señora, pronunciaban Sonora. Sin lugar a dudas, la historia de Sonora está llena de cientos de capítulos interesantes dignos para estudiarse, en los que nos hablan de un pueblo con muchas tradiciones, entre los que destacan el esfuerzo y la perseverancia para poder vencer los obstáculos de la naturaleza.